Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sexta sesión ya, y vamos a hacer el coloquio. Y bueno, pues hoy tenemos, ha sido una experiencia muy singular, muy gratificante, que llevamos a desarrollar el coloquio. Pues han sido especialistas, todos ellos muy connotados, y bueno, pues este elenco de especialistas se enriquece hoy con la presencia de un especialista en temas constitucionales. Si estoy mal, corríjame, maestro Mastorruco, usted fue el director del Museo de las Constituciones, ¿no? O sea que si alguien sabe de constituciones, es justamente nuestro ponente el día de hoy. Nos va a hacer el favor de coordinar la mesa nuestra compañera Perla. Y bueno, pues Perla, el escenario es bienvenido, maestro. Buenas tardes. Saludo a todo el auditorio y les doy la más cordial bienvenida a la sexta sesión de nuestro coloquio. Garantías individuales y derechos sociales en el centenario de la Constitución de 1917. Antecedentes, debate y perspectiva. El tema que abordaremos hoy: los grandes temas constitucionales, educación, propiedad de los bienes de la nación y administración de la justicia. Para esto nos acompaña un gran experto en el tema. Él es licenciado en Derecho por la UNAM. También realizó estudios en Derecho Constitucional y Ciencia Política por la Universidad de París. Es maestro en Derecho Comparado por la Facultad Internacional de Estrasburgo y el entonces Instituto de Derecho Comparado de la UNAM. Es profesor titular por oposición de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Su actividad docente es muy amplia y reconocida. Ha sido profesor de Derecho Constitucional en el doctorado de la Facultad de Derecho, profesor de Derecho Económico en la División de Posgrado de la misma facultad y profesor visitante en las universidades de Toulouse y París-Sur en Francia y de la St. Mary's y Duquesne en los Estados Unidos. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ha sido embajador de México en Australia y Nueva Zelanda, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y director general del Banco Nacional de Crédito Rural, así como del Museo de las Constituciones. Fue asesor externo de la Presidencia de la República del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, así como de las comisiones de puntos constitucionales en la Cámara de Diputados y la de Senadores en las 58 y 59 legislaturas. Es el autor de una vasta obra de donde destacan el federalismo mexicano, regímenes parlamentarios de gobierno, derecho constitucional mexicano y México, la Constitución de Cádiz, así como de múltiples trabajos históricos institucionales. Y claro, no podría referirme más que al maestro José G. Mastorruco. Les pido un gran aplauso para él, por favor. Bienvenida y les recuerdo que tiene alrededor de 1 hora y 20 para poner su tema. Bueno, nos tocan comentar algunos temas fundamentales que se discutieron en su momento en la Constitución, pero que constituyen obviamente instituciones vigentes el día de hoy. Podrán ustedes notar los cambios, y me voy a referir un poco a ellos en una forma sucinta, porque aun cuando aparentemente se dispone de mucho tiempo, también es mucha la cobertura que requieren estos temas. Empezaría yo por recordarles a ustedes, si no se les ha esto ya explicado, supongo que sí, todos los antecedentes del Congreso Constituyente, la Revolución Constitucionalista, la idea del primer jefe de Venustiano Carranza desde el principio del Plan de Guadalupe en convocar un Congreso Constituyente. La idea del Congreso Constituyente, por cierto, vino después, estas reformas del Plan de Guadalupe no están consideradas en el Plan de Guadalupe mismo, pero en fin, vamos a omitir algunas precisiones que nada más nos van a quitar un poco de tiempo. Pero lo interesante es que se convoca un Congreso Constituyente. Ese Congreso Constituyente
representa la soberanía nacional y representa los diversos grupos que triunfan en una revolución que tuvo como propósito restablecer la vigencia de la Constitución de 1857, la Constitución Liberal de 1857, y desde luego, pues, las reformas que esta requería, porque como ustedes saben, pues la revolución tuvo un ingrediente social muy fuerte, fundamentalmente campesino, y una participación activa de los campesinos. Basta ver las fotografías para no tener que buscar estadísticas de cuánta gente en ese momento estaba en el campo o en la ciudad. Era México, y eso es importante, un país fundamentalmente agrícola. El Congreso Constituyente, pues, es un congreso que se nutre de revolucionarios, obviamente, y de gentes que tenían la perspectiva de reformar la Constitución de 1857 y, desde luego, pues, ya hacer las reformas que se consideraban necesarias. Les recuerdo a ustedes y les enfatizo que el título oficial de la Constitución, tal como la expidió el Congreso Constituyente, y ahí no hay de otra porque el Congreso Constituyente es el representante de la soberanía nacional, es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Ese es el título de nuestra Constitución vigente. ¿Qué es lo que ocurre? Venustiano Carranza pensó en un principio, y así lo desarrolló, que era necesario, sobre el texto entonces vigente de la Constitución de 1857, hacer las reformas que el país requería. Y para eso convoca a este Congreso Constituyente. En el Congreso Constituyente usualmente pensamos, bueno, es un Congreso revolucionario, es un Congreso que aloja a toda la facción constitucionalista, pero no deja de haber en el interior grupos. Y fundamentalmente destaco yo tres grupos. El primer grupo es el de los diputados, digamos, liberales puros, herencia de la Constitución de 57, es decir, un grupo muy afín a Venustiano Carranza, muy apegado a las instituciones de 1857, que lo que busca es, vamos a hacer las reformas, pero vamos a hacer las reformas mínimas. Esto lo vamos a ver en el curso de la charla. Son fundamentalmente en este grupo Luis Manuel Rojas, José Natividad Macías, Alfonso Cravioto y Félix Palavicini. Estas cuatro personas habían sido miembros de la legislatura 26ª o 26ª, como quieran ustedes. Y esa legislatura fue nada menos la que, forzada por Victoriano Huerta, aceptó las renuncias del presidente Madero y del presidente Pino Suárez. Entonces, es una legislatura que muchos de los constituyentes miraron pues de reojo. ¿Por qué? Porque consideraban que debieron de haberse opuesto a las renuncias tanto de Madero como de Pino Suárez, que después, como ustedes saben, se transformaron en el asesinato nada menos que del presidente y del vicepresidente de la República. Entonces, desde el principio ellos fueron vistos con cierto recelo, y vamos a ver cómo esto
esto se desarrolló en el Congreso Constituyente y es muy importante, sobre todo por los artículos que vamos a tratar, fundamentalmente por la participación de estos grupos muy activa en relación a educación y en relación a propiedad. Había puntos distintos de unos y de otros. Vamos a ver cuáles eran dentro de un momento. De todos ellos, el único que en esa sesión se opuso, jugándose la vida, porque recordemos los asesinatos de Belisario Domínguez y de otros diputados y de muchas otras personas por parte de Victoriano Huerta en aquel sangriento golpe. Sin embargo, Luis Manuel Rojas se opuso a las renuncias del presidente en ese momento, en esa sesión. O sea, en este sentido, se distinguió de los demás porque los demás sí aceptaron las renuncias, claro, forzados, y más tarde combatieron a Huerta y más tarde fueron perseguidos, todos. Pero el único que en ese momento se opuso y denunció que se estaba cometiendo una flagrante violación a la Constitución, forzando las renuncias del presidente Madero y del presidente Pino Suárez, fue Luis Manuel Rojas. Lo destaco porque sin sacrificar nunca su ideología y la unidad con su grupo, Luis Manuel Rojas fue nombrado presidente del Congreso Constituyente del que estamos hablando. O sea, hubo un reconocimiento del valor que tuvo Rojas y desde luego de la capacidad de jurista que Rojas tenía. Ese es el grupo, digamos, de los conservadores y se le conocía como el grupo de los renovadores. Así se les identificó en el momento del desarrollo del Congreso de la 26ª legislatura, y con ese nombre se los identificó como grupo ya en el Congreso Constituyente de Querétaro. Un segundo grupo fue el grupo radical, los revolucionarios. Destaca allí desde luego Francisco J. Mújica, que definitivamente pues aparece, y creo que todos tenemos la inclinación de considerarlo como la estrella de ese Congreso Constituyente, el Constituyente de Querétaro. Por el contrario, Mújica era profundamente revolucionario, radical. Mújica, como vamos a ver, sostenía los puntos de vista más agudos y más vehementes en defensa tanto de la clase obrera como de la clase campesina. Junto a Mújica pues estaban otros luchadores bien conocidos, Heriberto Jara, Cándido Aguilar, en fin, una pléyade de revolucionarios caracterizados por ser los hombres que estuvieron en los campos de batalla, cosa que desde luego pues les daba una presencia muy fuerte dentro del Congreso Constituyente. Y hay un tercer grupo muy importante donde ubico yo a don Hilario Medina, que fue un grupo sin llegar a ningún extremo, pero un grupo básicamente negociador, es decir, un grupo con una conciencia de que no era posible lograr todo, pero también era imposible sacrificar todo en un Congreso Constituyente donde se iban a discutir cosas tan importantes como las que vamos a ver. Básicamente, pues lo que se enfrentaba el país es que había habido una revolución básicamente campesina. Fíjense, la clase obrera entró casi al final. Los batallones rojos entraron ya en la batalla de Celaya,
que fue ya la batalla final entre las huestes de Carranza y las de Villa. Pero bien, si nos vamos a hacer un panorama histórico, nos vamos a quedar sin tiempo para tratar lo demás. Pero lo cierto es que estas posiciones que se argumentaban básicamente en defensa campesina y después en defensa obrera fueron las que tomaron estos radicales alrededor de Francisco J. Múgica. Y Francisco J. Múgica fue dentro del Congreso electo presidente de la Comisión de Constitución, no confundir el presidente de todo el Congreso y el presidente de la Comisión de Constitución. ¿Cuál es la importancia? Pues imagínense, el presidente de la Comisión de Constitución es quien analiza cada artículo del proyecto inicial y quien presenta ya una opinión para que el Congreso opine y vote si se aprueba o desaprueba. Entonces, pues el papel del presidente de la Comisión de Constitución es fundamental en cualquier Congreso constituyente. Y este papel lo desarrolló Francisco J. Múgica bajo la presidencia de Rojas, que hubo encuentros bastante fuertes entre los dos, ideológicos. ¿Qué es lo que motiva al Congreso Constituyente a trabajar de acuerdo con la idea de reformar la Constitución de 57? Un proyecto que presenta el primer jefe. Ustedes van a encontrar en los textos el proyecto del primer jefe. Ese es un proyecto que elaboró Venustiano Carranza para la presentación al Congreso Constituyente y para que el Congreso Constituyente opinara, aprobara o bien reformara. Y nunca interfirió Carranza en la labor del constituyente. O sea que el constituyente actuó como el constituyente quiso, pues, simplemente analizando el proyecto, analizando cada artículo que presentaba ya la Comisión de Constitución bajo un formato como el siguiente. Este es el artículo que presenta el primer jefe, se acepta en su totalidad por estas razones, o bien se propone a la Asamblea Constituyente que se reforme este artículo y que este artículo simple y sencillamente se olvide de lo que estaba en la Constitución de 57 porque se propone este nuevo artículo. Así van a ser tanto el artículo 27 como el 123, que desde este momento les digo, no estaban en el proyecto original de Venustiano Carranza. Creo que en términos generales puedo hacer estos comentarios como una especie de introducción y nos iríamos un poco ya a ver qué es lo que ocurre en el ramo de educación. Es uno de los temas que se han escogido, creo que se han escogido muy bien estos tres temas. Vamos a empezar a hablar por educación. Como un ejemplo, el proyecto de Venustiano Carranza, el proyecto del primer jefe, ¿qué es lo que dice? Habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos públicos oficiales de educación y gratuita la primaria, superior y elemental que se establezca en los mismos establecimientos. Si comparamos este artículo que presenta el primer jefe Carranza con la Constitución de 57, ya hay algo muy importante.
educación laica. No estaba en el texto de la Constitución de 57 en el artículo 3. Independientemente de que las reformas del Lerdo de Tejada habían introducido en la Constitución de 57 las leyes de reforma, pero no se había tocado la educación y se propone por el primer jefe ya la inclusión de que la educación sea laica. Segundo paso, ya presentado el artículo a la Asamblea, este es el artículo que propone el primer jefe como reforma a la Constitución de 57, Francisco J. Múgica produce un discurso señalando la solemnidad del momento en que se establecen los fundamentos de la formación de los mexicanos. Y aquí viene el debate. Señala al clero católico como el enemigo más funesto y perverso de la patria, inculcador de odio a las ideas democráticas y a los principios de equidad, igualdad y fraternidad predicados originalmente por Jesucristo. Es el punto de los liberales y es importante que le señale esto desde el 57. Nunca se atacó a la religión, jamás se atacó a la religión, se atacó a la iglesia por el papel que estaba desempeñando la iglesia y con las razones que ustedes conocen y que aquí se reiteraron, pero en una forma bastante objetiva, como lo vamos a ver. Entra desde luego el grupo liberal que tiene un punto de vista que me tengo que referir también un poquito a lo que ocurrió hacía casi un siglo en el Constituyente de 57. En el Constituyente de 57 se propusieron las reformas, la adopción de las leyes de reforma, que ya existían las tres leyes prereformistas, la ley Juárez, la ley Lerdo y la ley Iglesias. Pero el Congreso Constituyente se divide en 57 en lo que se denomina, eso ya es una denominación aceptada dentro de todo el constitucionalismo mexicano, entre los llamados liberales puros, que querían ya las reformas, incluir las reformas, y los liberales moderados, que decían, están muy bien las reformas, hay que reformar, hay que cambiar el papel de la Iglesia Católica, hay que excluir a la Iglesia Católica. No, momento, poquito a poco, moderadamente, no de golpe, porque eso va a provocar una reacción del pueblo mexicano que va a confundir el ataque a la Iglesia con el ataque a la religión, como efectivamente sucedió, porque recordemos que después de la Constitución de 57 tuvimos la sangrienta guerra civil de reforma, la guerra de los 3 años. Es difícil evaluar los puntos de vista, qué hacer en un momento, qué haríamos si fuéramos en esa situación, puros o moderados, correr el riesgo en última instancia de que pudiese haber una revuelta armada, porque pues las cosas estaban en un extremo y no estuvieron tampoco muy lejos. Recuerden que después, y ya bajo la vigencia de la Constitución, por las razones que ustedes quieran, pero se produjo la guerra cristera, de manera que es un problema y ha sido un problema este. Pero en fin, pero desde luego cuando Múgica dice esto, Rojas inmediatamente como presidente del Congreso interviene, pero ya hablando como diputado, y dice, en primer lugar, dice, es cierto, la Iglesia se ha excedido y la Iglesia efectivamente ha estado siempre en favor
de los regímenes contrarios a la democracia y contrarios a los derechos humanos y contrarios. La religión es totalmente impositiva. Es decir, no se declara en esa forma Rojas un defensor de la Iglesia, sino por el contrario, conoce perfectamente bien toda la historia de la Iglesia y la historia de la Iglesia en México. Pero dice que sí se sigue la posición de Mújica, al que lo tacha de jacobino. Se empieza a utilizar el jacobino casi como insulto, como los otros empiezan a llamar a los renovadores reaccionarios. Eso está en los debates del Congreso Constituyente, o sea que las discusiones estuvieron en un tono candente. Pero él dice, además, ¿por qué no debe de quedar ese artículo y por qué no debemos de meternos para nada con el laicismo? ¿Por qué? Porque eso puede provocar otra vez una contienda armada. ¿Provocada por quién? Él mismo lo dice, pues por la misma Iglesia. Es decir, mejor no nos metamos con el laicismo. Pero dice, además vamos a dar mala imagen, porque en el extranjero se va a tomar esto como un ataque a la religión. Y sí, efectivamente, en ese momento, sobre todo las difíciles relaciones que había con Estados Unidos y el no reconocimiento de Estados Unidos de México, que se va a producir hasta mucho después, y que afectaba el reconocimiento de otras naciones que no querían entrar en conflicto en este continente. Todo esto tiene pues la consecuencia de que se considere que los ataques que se están haciendo por parte mucho de funcionarios norteamericanos al régimen mexicano como un régimen que ataca a la religión. Allí no hacen distinción de si es a la Iglesia o no a la Iglesia. Entonces dice Rojas, les vamos a hacer el juego y vamos a perjudicar nuestras relaciones exteriores. Dice, pero además, y este es un argumento jurídico, pero muy interesante si lo veo uno en la perspectiva histórica, que dice, bueno, pero es que no es papel de un Congreso Constituyente y de una Constitución el establecer derechos humanos, derechos o restricciones a los derechos. Es decir, ¿qué es lo que debe de hacer una Constitución? Una Constitución debe de tener, por una parte, derechos humanos, pero los derechos humanos entendidos como las limitaciones del poder público, no las limitaciones al individuo ni a las instituciones. Y aquí estamos limitando a la Iglesia. No que la Iglesia no se lo merezca, sí se lo merece, pero no es papel de la Constitución estar restringiendo las garantías. Las garantías son irrebatiblemente como una especie de velo que hay que respetar frente a las agresiones del poder público. Y la segunda parte de la Constitución, eso sí, pues eso son todo lo que se refiere a los poderes, la organización de los poderes, las facultades, etc. Esto deriva de la Declaración de los Derechos Humanos de Francia de 1793, que clarísimamente dijo, toda sociedad donde no estén garantizados los derechos humanos y la división de poderes no tiene constitución. Y eso sirvió para todo el crédito liberal que dijo, eso es la Constitución, derechos humanos, división de poderes. Entonces dice Rojas,
como lo dijeron muchos diputados en el 57, esto es una restricción a los derechos humanos que no es admisible dentro de un artículo que debe de consagrar los derechos humanos. En consecuencia, libertad de enseñanza. Ya veremos cómo se resuelve el problema, pero el artículo debe de contener libertad de enseñanza, porque ese capítulo es de libertades. Les hago un paréntesis. Celebramos mucho que la Constitución mexicana fue la primera, y es cierto, que consagró los derechos sociales. Ninguna constitución del mundo había establecido algo semejante a los artículos 27 y 123 de la Constitución mexicana. Por eso lo celebramos. Pero las propuestas indiscutiblemente meritorias, históricas, que se hicieron en el Congreso de 17, se habían hecho en 57, por 3 diputados: Ponciano Arriaga, José María del Castillo Velasco e Isidoro Olvera. Querían que se estableciera en la Constitución el derecho de los trabajadores, que en ese momento era una minoría insignificante en número, no había industria, estamos hablando de 1857, y en 17 el panorama había variado, pero no mucho. Y por otra parte, esto sí consideraron el problema de los latifundios en 57. Pero ¿qué pasó? Que la mayoría de los diputados otra vez argumentaron lo mismo que argumentaba Rojas. En primer lugar, cuidado, no nos metamos con los terratenientes, no nos metamos con la iglesia, porque pues obviamente todo ataque a la propiedad rural en 1857 era un ataque a la iglesia, porque la iglesia era la latifundista. Después del porfiriato, pues hizo que se cambiaran a propietarios particulares, aprovechando las leyes de reforma. Pero en fin, eso es otra historia, o es la misma historia, pero no hay tiempo de tratarla. Entonces, esos mismos argumentos son los que se utilizan. No es materia de la Constitución considerar derechos sociales. Y viene el debate. Alfonso Cravioto, también del grupo de los renovadores: la libertad de enseñanza es un derivado de la libertad de pensar y de manifestar el pensamiento. Entonces, no vamos a limitar la libertad de pensamiento. Fíjense los extremos a que lleva en un momento dado un razonamiento de este tipo en torno a las libertades. Por ahí contesta un diputado, Jesús López Lira: la libertad no es un derecho absoluto, sino tiene taxativas en función de los derechos de terceros. Se van gestando una serie de ideas que ya el día de hoy nos parecen familiares, pero es notable cómo se van desarrollando cuando todavía esto es único en el mundo. Acuérdense ustedes que la Constitución mexicana es de 1917 y en 1919 la Constitución alemana toma ya como modelo la Constitución mexicana y reconoce los derechos sociales. Pero antes nada de esto. Entonces digo, se asombra uno de ver cómo empiezan a captar que la libertad de enseñanza es un derecho, pero que es un derecho que tiene limitaciones. Es decir, todo derecho tiene limitaciones. Aún un derecho humano, es decir, mi derecho, y eso ya el día de hoy, mi derecho a mi privacidad tiene limitaciones. Y el derecho de cualquiera de nosotros encuentra su limitación. Y todo derecho tiene la limitación en los derechos de otro, porque si no, no es posible la vida. Entonces esta concepción de los derechos absolutos fue una concepción liberal tendiente a la decadencia, y la decadencia se presenta
repito, se presentó en 57, pero se presenta con toda evidencia en la Constitución de 17 por el triunfo de las ideas. Otra cosa que López Lira, que pasa por ser un diputado al que no se le da una gran importancia, él manifiesta lo siguiente: hay que enseñar, dice, pero respetando la conciencia del niño y no imponiéndole dogmas ni errores. Mújica decía que no era posible que el niño entendiera las leyes de la luz, las leyes de física, si le decían que la luz la hizo Dios al tercer día o no sé qué día, que había una contradicción entre la enseñanza religiosa que confundía totalmente al niño. Y eso es lo que argumenta López Lira, y López Lira dice, pues enfáticamente hay que defender al niño, la conciencia del niño. Aparece para mí clarísimamente los derechos del niño, que acaban de ser reconocidos hace muy poco, porque ya lo que él está defendiendo es la conciencia del niño. Habla del niño porque pues en esa época todavía no se reconocía a las niñas, ya no están plenamente reconocidas, pero esa aparte, por cierto, fue la reforma de Ruiz Cortines, del presidente Ruiz Cortines hasta 1953, y después las reformas del 76 del presidente Echeverría, cuando se da en primer lugar el voto a la mujer por parte de la reforma de Ruiz Cortines, y después ya el principio de igualdad del hombre y de la mujer. No nos debe de asombrar el decir, ay, México se atrasó hasta 1953. Francia reconoció lo mismo en 1949. O sea, el derecho, la igualdad de la mujer en Francia se reconoció hasta 1949, no estábamos tan atrasados. Y desde luego, habla Macías, otro de los renovadores, y también manifiesta en primer lugar su credo anticlerical. Todo el Congreso era anticlerical, todo el Congreso estaba defendiendo el papel del gobierno frente a la Iglesia, nada más que de distinta manera. Los renovadores con mucha moderación, mucho tenor, los radicales con todo lo que tenían de argumento, y finalmente vamos a ver cómo salieron triunfantes de esto. José Natividad Macías cuestionó el dictamen de la Constitución, señalando que otra vez se estaba negando la libertad de enseñanza. Y Félix Pallavicini, también renovador, hablaron los 4 renovadores en contra del proyecto, hizo una observación bastante importante. Esa observación pues también tiene como corolario la conclusión de que se trataba de gentes muy perceptivas y de gentes muy inteligentes, independientemente de las inclinaciones políticas. Él lee, Pallavicini, el artículo 3, como lo presenta el primer jefe, y dice: habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos públicos oficiales de educación, y gratuita la primaria, superior y elemental que se imparte en los mismos establecimientos. Pero Mújica añade: la enseñanza será obligatoria para todos los mexicanos, pero dice, ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación semejante podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, ni impartir enseñanzas personalmente en ningún colegio. Y dice Pallavicini, a ver, ni impartir enseñanza a ningún miembro de corporación religiosa personalmente en ningún colegio. Y dice, bueno, entonces un
católico especialista en física ya no puede enseñar física porque es el sacerdote católico. O un ministro protestante no puede enseñarse inglés en las escuelas simplemente por su condición de clérigo. En fin, después de una acalorada discusión en que prácticamente se repiten todos estos argumentos, queda el artículo 3º en el texto original de la Constitución, como se los voy a leer. La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que en la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Entra la enseñanza gratuita. La enseñanza laica y la enseñanza gratuita entra. No se prohibió la libertad de los miembros de las congregaciones religiosas en lo individual a enseñar, porque eso sí parecía una exageración y una limitación a la libertad misma de trabajo, que por otra parte tuvo sus limitaciones, como vamos a ver. No es posible quedarnos simple y sencillamente con el artículo como está. Esta es una exposición histórica porque así lo requiere el programa que tenemos, es una conmemoración de la Constitución y de lo que ocurrió, pero sí vale la pena que les haga yo un breve recorrido de qué ha pasado con el artículo, porque de otro modo también nos quedamos con la idea de que eso está vigente, y eso no me parece honesto desde el punto de vista intelectual. Les quedaría a ustedes decir, ya bueno, así se quedó. No se quedó así. Ha habido claroscuros en todo esto. En 1934, y todavía sonando los ecos de la Revolución Cristera, y sinceramente una exageración, una exaltación, se establece una reforma constitucional que impone la enseñanza socialista. Esto fue la contribución del secretario de Educación Bassols en el régimen del general Cárdenas. Y el mismo general Cárdenas se dio cuenta de que esta reforma había causado una reacción en contraria de muchos sectores de la sociedad mexicana, y no solamente de los sectores católicos. Yo siento que incluso esta reforma y el clima, si se fija uno en lo que sucedió día a día en el régimen cardenista, esto explica lo que se dice que es un misterio, pero para mí está hasta cierto punto claro, que fue la decisión del general Cárdenas de que su sucesor, porque sí designó a su sucesor, y eso era práctica de todos los presidentes en esa época, a don Manuel Abela Camacho, que lo primero que dijo es: yo soy creyente, para apaciguar a los católicos, que estaban exaltados, pero estaban exaltados por esta cuestión. No es cierto que se hubieran exaltado por la expropiación petrolera, al contrario, el obispo de México, don José María Martínez, se declaró en favor del presidente Cárdenas. O sea que las cosas no estaban tampoco en ese tono, pero sí esto causó muchísimos problemas y muchísima incomodidad en toda la sociedad. Viene la reacción. Bajo el presidente Miguel Alemán, en 1946, se quita lo de socialista
pero como no se puede poner tampoco algo que vaya a molestar y que se vaya a ir al extremo, utiliza una fórmula que dice que la enseñanza se ocupará del desarrollo armónico de las facultades del ser humano. Y esa fue la fórmula de muchos años. Pues es una fórmula bastante compleja, un poquito sofisticada, pero sirvió un poquito para decir y no decir, pero para borrarlo de la enseñanza socialista. No me estoy refiriendo a todas las reformas y probablemente omita yo algo importante, pero es lo que yo de momento siento que debo comentar a ustedes. Todo esto en el artículo 3. En 1980 se reconoce la autonomía universitaria. Es decir, la autonomía no solamente para esta universidad, sino la autonomía para todas aquellas universidades a las que se les conceda la autonomía por ley, como es el caso de la Universidad Metropolitana. En 1993, las reformas de Salinas, federalización de los programas, y quedan derogadas las restricciones a las órdenes religiosas. Queda el artículo como está el día de hoy, ya no hay estas restricciones a las escuelas particulares administradas por religiosas. La educación se eleva a garantía individual también en esta misma reforma. En 1913, muy reciente, las facultades se establecen concurrentes. Quiero señalar a ustedes también una cosa muy interesante, y esto se me escapó. Las primeras reformas que se hacen a la Constitución se hicieron en el año de 1923. Las hizo el general Obregón como presidente de la República. Desde luego, cumpliendo todos los requisitos constitucionales, presentó la iniciativa en el Congreso, pero sabemos que esas reformas salían en el momento que el presidente de la República quería. Y en este momento todavía Obregón tuvo suficiente poder. Al final, en ese sexenio, la situación cambió un poco, pero logró esa reforma, y esa reforma es una reforma importantísima. La reforma del general Obregón, en primer lugar, es la primera reforma constitucional, que ya dice mucho, porque pues lo debemos de tener siempre presente, la primera vez que se reforma la Constitución. ¿Qué es lo que se reforma? Se le da facultades a la Federación para legislar en materia educativa. Aparentemente se federalizó. No, porque se dijo expresamente, bueno, quedan estas facultades para el gobierno federal, pero no se tocan las facultades de los estados. Los estados pueden seguir legislando y habrá escuelas de la Federación y habrá escuelas de los estados. Como se vayan presentando las necesidades. Pero lo importante, más importante de esta reforma, es que le permite a la Federación legislar, y al legislar crea la Secretaría de Educación Pública y ofrece la Secretaría de Educación Pública al rector de la universidad, que en ese momento no era autónoma, y lo nombra secretario de Educación Pública. Me refiero a José Vasconcelos. O sea, esa fue la primera reforma, la Secretaría de Educación Pública. Si ven ustedes la relación de la reforma, no dice que fue la creación de la Secretaría de Educación Pública, pero fue la que, por eso se hizo la reforma para permitir a la Federación legislar en materia de educación, y con ello la Secretaría de Educación Pública.
Y desde luego, pues la otra reforma importantísima que tenemos que considerar es ya la del presidente Montesquieu en 1931, que es la que concede a esta universidad la autonomía. Entonces, un poquito, esto es lo que se refiere al artículo tercero. Ha habido recientemente otras reformas, básicamente la de hace apenas casi ya 4 años, que establece facultades concurrentes y establece el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, la famosa reforma educativa que todavía está como está. Pero en fin, la reforma constitucional se hizo con el propósito de hacer una evaluación nacional de la reforma, lo que creo que es correcto. Ahora, si esa reforma está bien hecha o está mal hecha, eso ya es otro problema, pero ahora sí que también les digo, la Constitución no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros o la tienen los gobernantes, pero la Constitución no les tiene la culpa. La Constitución lo que dice, debe de haber un sistema de evaluación. Eso es lo que dice. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Pasamos al artículo 27. Uno de los principios fundamentales del Estado liberal es la propiedad. La propiedad entendida como los romanos, la propiedad es sagrada. Y así lo venían reconociendo las constituciones mexicanas, así lo reconoció la Constitución de 1857. No se aceptó de ninguna manera que constitucionalmente se limitara esa propiedad al no aceptarse el tratamiento de los latifundios, de manera que el problema de la propiedad pues continúa. Y el artículo que el primer jefe presenta al Congreso Constituyente establece a la propiedad como un derecho y dice que la propiedad no puede violarse más que en caso de utilidad pública y mediante indemnización. Es un principio que todavía se reconoce en nuestra Constitución. La propiedad no puede afectarse si no es por una necesidad pública y mediante indemnización. Ya en esa época, ya el principio estaba generalmente aceptado. Es decir, por ejemplo, pongo un ejemplo que es clásico. A partir de 1874, Napoleón III, el emperador entonces de Francia, llama a un arquitecto Huysmans alsaciano y reforma la ciudad de París, creando los bulevares que todavía el día de hoy son la maravilla del mundo, destruyendo las propiedades a base de la expropiación, en un régimen pues, fundamentalmente capitalista, de manera que ya se aceptaba el principio de que la utilidad pública sí permitía, pero mediante indemnización, la propiedad. Y dice el primer jefe, esta facultad es a juicio del gobierno a mi cargo suficiente para adquirir tierras y repartirlas en la forma que estime conveniente entre el pueblo que quiera dedicarse a los trabajos agrícolas, fundando así la pequeña propiedad que debe fomentarse a medida
que las necesidades públicas lo exigen. Esta facultad es suficiente para adquirir tierras prerrogativas. Concepto liberal. Ya se había presentado un problema severo sobre estos conceptos liberales del primer jefe en relación al artículo 5º constitucional que establecía la libertad de trabajo. En resumen, porque no es un tema que nos toque el día de tratar, pero sí lo tengo que tratar porque fue anterior y fijó una pauta para lo que ocurre en este momento en que vamos a hablar precisamente de la propiedad, del cambio en el concepto de propiedad. En relación al artículo 5º constitucional, lo que ocurrió fue que se presenta la libertad de trabajo como una libertad humana, pero le hacen ver al primer jefe, desde luego los diputados radicales, momento, pero es que hay abusos en la libertad de trabajo, el trabajo de las mujeres, el trabajo de los niños, la jornada de trabajo, el descanso obligatorio, todo eso no existe. Y dices, bueno, obviamente los renovadores, sí, pero esas son las leyes del trabajo, ¿no? Eso no es materia de una constitución. Y se pone de pie Mújica y todos los radicales y dicen, pues va a ser parte de una constitución. Hay una anécdota por allí y un diputado coahuilense conversa porque Cravioto dice que si se le ponen libertades de trabajo y si se reglamenta el trabajo en el artículo 5º, al artículo 5º le va a aparecer como un Santo Cristo con dos pistolas. Y Converse me contesta, si es necesario para el pueblo mexicano, no solamente las pistolas, sino que ponemos un 30-30 y unas canadas. Y le pusieron las canadas. ¿Qué es lo que ocurrió? Finalmente se llega a un momento que dice el momento, y el propio Macías dice, o confiesa Macías, el reaccionario, dice, a mí el primer jefe me encargó, y fue cierto, que fue uno de los que elaboraron el proyecto de constitución, que yo estudiara la legislación laboral. Y la legislación laboral, pues yo la estudié en Bélgica, Inglaterra y Estados Unidos. Me mandó el primer jefe. Y así fue. Y dijo, yo pongo todo eso a la consideración del Congreso Constituyente. Y el Congreso Constituyente decide, bueno, como ya queda poco tiempo y esto es mucho trabajo, que se forme una comisión especial. Y se forma esa comisión especial. Esa comisión especial se le encarga a un diputado poblano, Pastor Rué. Y Pastor Rué acepta la comisión, incluye obviamente a Macías, y fuera del Congreso Constituyente se dedica, después de las sesiones, ya muy tarde, por cierto, señalan que fue en la casa del episcopado de Querétaro que se llevaban a cabo estas reuniones, y llama diputados de diversas ideas y forman el proyecto nada menos que del artículo 123, que se presenta al Congreso Constituyente tal como la elaboró Pastor Rué y es aprobado finalmente, formando parte de la Constitución. Por cierto, el título del Trabajo y Previsión Social es el único título de la Constitución de 1917 que se agrega a la estructura de la Constitución de 57. Toda la estructura de la Constitución de 17 es la misma que la de 1857. Digamos, los títulos son los mismos, excepto este del Trabajo y Previsión Social que se agrega. Bueno,
Esto es un antecedente. ¿Qué es lo que ocurre con la relación a la propiedad? De nuevo, la discusión. Ya podrán ustedes imaginarse lo que dicen unos y otros, con la ideología que ya se había, por ejemplo, ya un poco suavizado por parte de los renovadores, porque pues habían perdido la batalla en la relación al artículo quinto constitucional de la libertad de trabajo, el 123, y ahora pues aceptan de inmediato que en relación al asunto de la propiedad y de la posibilidad de la reforma agraria en la Constitución se forme una comisión especial, y de nuevo se le pide a Pastor Rué que se encargue de esa comisión especial, y así lo hace. Y en la misma forma, fuera de las sesiones del Congreso Constituyente, en la noche o en las mañanas, en el desayuno, en las comidas, negociando, platicando con una paciencia tremenda, logran un proyecto de constitución que finalmente va a ser el artículo 27 constitucional. Esta es la génesis del artículo. Ahora bien, el artículo era muy sencillo. El artículo decía nada más que las expropiaciones no podrán hacerse sino por utilidad pública, por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Y ahora nos vamos a encontrar con un proceso totalmente distinto y nos vamos a encontrar con conceptos novedosos. Muchos de ellos no se han destacado, los voy a destacar. En primer lugar, la propiedad de las tierras y aguas del territorio nacional pertenece a la nación. ¿Qué es eso? La propiedad nacional, en primer lugar, la propiedad de la nación. Segundo, se los voy a leer porque son párrafos verdaderamente inmortales. Desde luego está perdiendo las expropiaciones, solamente podrán hacerse popularmente. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, etc. Segundo, propiedad, función social. Es decir, la propiedad, en primer lugar, es nacional. En segundo lugar, la propiedad tiene una función social. Está sujeta a las modalidades que dicte el interés público. Y aquí, en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para fraccionar los latifundios. Ahí se funda la reforma agraria. Tercero, si la propiedad de la nación es de la nación y hay una función de que alguien tenga que en un momento dado hacer la declaratoria de que esa propiedad es función social, de que está sujeta a modalidades del sector público, ¿quién lo va a hacer? El Estado, obviamente. No puede ser más que el representante de la nación, y el representante de la nación es el Estado mismo. Entonces tenemos la propiedad de la nación, la función social de la propiedad y el Estado,
Estado que en ese momento se empieza a denominar Estado social de derecho, distinto del Estado liberal. ¿Qué decía el Estado liberal? Dejar hacer, dejar pasar, la fórmula aquella, por cierto, no de los ingleses, de los fisiócratas, de la escuela de los fisiócratas franceses, laissez-faire, laissez-passer, y se tradujo a todos los idiomas: dejar hacer, dejar pasar. El Estado debe dejar hacer, dejar pasar, no meterse en el proceso económico. Este es el cambio radical. Este es el cambio radical de la Constitución mexicana de 1917. Posteriormente el principio se va reconociendo, algunas veces a regañadientes. Mucho se habla de la Constitución soviética, que es de 1919 también, pero yo prefiero referirme a la de Weimar porque al fin y al cabo en la Unión Soviética ya había un Estado socialista. En cambio, en Alemania había un Estado capitalista vencido, si ustedes quieren, por la guerra, pero en Alemania se aceptan estos principios en todo un capítulo, es decir, un capítulo muy bien ordenadito, como todo lo alemán, colocadito en su lugar, pero conteniendo ni más ni menos que estos mismos principios. Así nace este constitucionalismo de tipo social. Fue en el año, si mal no recuerdo, de 1945, cuando Pastor Rue escribe el libro que se denomina Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución, donde en una forma admirable, sin reclamar para sí méritos mayores, él hace relación precisamente de lo que ocurrió con el artículo 5 y con el artículo 123. Siempre les he dicho a mis alumnos de Constitucional, y ahora les digo a ustedes, no busquen muchos antecedentes de los artículos principales de la Constitución en el diario de los debates, que recogió taquigráficamente cada palabra de lo que se pronunció en el Constituyente de Querétaro. ¿Por qué? Porque tanto el 27 como el 123 se arreglaron fuera de las sesiones del Congreso. Lo que lleva Pastor Rue ya es el proyecto final de ambos artículos, sobre el cual discuten los diputados y desde luego discuten, agregan, quitan poco, pero sí agregan. Desde luego reafirman algunas ideas, pero ya no cambian esencialmente lo que Pastor Rue presentó, y no lo presentó como obra de él, sino lo presentó como una tarea conjunta, como efectivamente lo fue, de un conjunto de diputados. Y desde luego él reconoce en el artículo 27 una colaboración inmensa que no deja de criticar, como les voy a referir en este momento. Él dice que tuvo una participación muy importante uno de los ideólogos, auténticamente ideólogos de la Constitución, don Andrés Molina Enríquez, historiador y conocedor. Tiene un libro espléndido, Los grandes problemas nacionales, donde analiza cómo estaba México a principios de siglo. Y no deja de tener alguna polémica con Molina Enríquez. Y la polémica es nada menos porque Mujica dice lo siguiente: Molina Enríquez, y esto sí se presentó así en la Constituyente, según dice Pastor Rue, por tanta prisa que no se dio cuenta de lo que había escrito Molina Enríquez. No tenía nada
de fondo, pero sí es interesante señalarlo, incluso anecdóticamente. Dice que Molina Enríquez comienza, y efectivamente eso sí está en el para presentar el artículo, dice que la propiedad originalmente pertenecía a la corona española por efecto de las bulas papales, fundamentalmente de la bula alejandrina. ¿Se acordarán ustedes de la bula alejandrina? Esa era la disputa entre España y Portugal, que trata de favorecer totalmente a España. Establece una línea, pero no me dieron bien el mapa y le tocó a Portugal-Brasil. Pero en fin, la parte izquierda, todo eso se declaró como propiedad de la corona española. Y dice Molina Enríquez, en la independencia, esa propiedad la hereda la nación mexicana. Y allí sí, dice Pastor Rubén, pues que no es cierto eso. En primer lugar, porque pues con todo respeto para el Santo Padre, pero qué derecho tenía de andar repartiendo lo que era de los aztecas, de los mayas, y no tenía ninguna razón de hacer eso. Segundo lugar, pues el monarca español lo que tenía era soberanía y no derecho de propiedad. Hasta la fecha sigue la discusión. Casi toda la pléyade de constitucionalistas mexicanos dicen que efectivamente hay ahí una mala apreciación, que son derechos de soberanía y no es el concepto de propiedad. Creo que yo soy el único que difiero por la sencilla razón de que la Constitución dice otra cosa. La Constitución dice la propiedad de las tierras y aguas pertenece exclusivamente a la nación. O sea, en fin, esa queda allí para la discusión. Lo cierto es que se presenta este papel de Molina Enríquez con esta salvedad que dice Molina Enríquez, es que no nos consultó antes. Yo hubiera fundado esto en la soberanía del pueblo mexicano, y este señor lo funda en la soberanía nada menos que del rey de España, Dios mío. Pero, en fin, pero pues Andrés lo fundó así, y así se quedó en la Constitución la propiedad. Las prisas, efectivamente hubo muchas prisas ya al final para terminar la Constitución y la fecha indicada, pero las prisas no de ninguna manera dejaron fuera cosas muy importantes en el Congreso Constituyente, y todo esto pues quedó dentro de la Constitución. Básicamente pues las restricciones a la Iglesia, las restricciones a los extranjeros, las restricciones a todas las sociedades de no tener más inmuebles que los necesarios para cumplir su objeto. Y una cosa muy importante que también debemos de agregar, se reivindicó para la nación la propiedad del subsuelo. Quiero decirles a ustedes que la realidad de las cosas es esta, independientemente de la discusión de Molina Enríquez. El rey de España adjudicaba derechos de propiedad, eso sí es cierto, si era soberanía o no, adjudicaba derechos de propiedad. Obviamente, si México es independiente, asume todos los derechos que tenía la corona española. Eso no es contrario a ninguna lógica, no digamos a la lógica jurídica. Ciertamente no tenía por qué pedirle explicaciones a España, simplemente esto es nuestro y se acabó, y no se discutió. Sin embargo, para efectos internacionales exclusivamente, en 1838, España reconoce la independencia de México. Y al reconocer la independencia de México, alguien
que todavía no averiguo exactamente quién fue, introduce una cláusula que dice todos los derechos de la corona española pasan a la nación mexicana. No era necesario eso, pero sí fue muy útil desde el punto de vista internacional. Es decir, España dijo, yo no tengo absolutamente ningún derecho. El derecho internacional se vale. No era necesario que se reconociera algo que antes de la conquista era nuestro. Siempre hemos defendido ese asunto desde la independencia de México, desde la Constitución de Apatzingán. Se ha dicho, México recupera, no México asume o reasume. México recupera. México ya existía desde antes. Es otra discusión muy interesante. ¿Qué es lo que ocurrió? Una ley minera en la época porfiriana declara que la propiedad del suelo conlleva la propiedad del subsuelo. Y ahora se dice otra cosa. Se recupera el subsuelo y sus riquezas. Que allí sí, y allí sí se reconoce que desde la época de la colonia el subsuelo no era propiedad del dueño del suelo. El subsuelo era propiedad, sea de la corona española, sea después de la nación mexicana. Siempre se consideró, a partir de la independencia, que el subsuelo era propiedad nacional. Fue una de las lamentables fallas del porfiriato, esa ley minera que entregó la propiedad del subsuelo. Se recupera la propiedad del subsuelo, pero eso va a generar todo un problema que en otra ocasión espero que podamos platicar, todo un problema con las compañías petroleras, todo un problema. Así queda el artículo 27 y lo único relevante que no hay que soslayar es que además de todo lo que Pastor Rué incluyó en el artículo 27, el artículo 27, Mújica incluye los límites de la pequeña propiedad. Es decir, no solamente decir habrá la facultad de los estados y de los territorios de establecer por ley la división de la tierra, sino dice Mújica, momento, la propiedad se mide tantas hectáreas para la pequeña propiedad, tantas hectáreas de agostadero para alimentar el ganado, para la propiedad ganadera. O sea, no vamos a dejar esto que luego resulten latifundios más, otros latifundios por virtud de leyes que no tengan una acotación exacta dentro de la misma Constitución. Hay muchas reformas del artículo 27, simplemente quiero destacar dos cosas. En primer lugar, la reforma de 1994, presidente Salinas, donde se terminó el reparto agrario. Se terminó la reforma agraria y ya se le dio un régimen distinto a la tierra. No tenemos tiempo de indicar nada sobre esto, y las recientes reformas que son muy discutidas pero que no afectan a la propiedad del subsuelo, es decir, petróleo, hidrocarburos, etcétera, siguen siendo propiedad de la nación. Lo que está a discusión es si la explotación de los pozos profundos requiere o no requiere la participación de empresas particulares que tienen una tecnología que Pemex no tiene. Ese es el punto. Pero que quede claro, sigue siendo el petróleo propiedad de la nación. Cualquier cosa que se desvíe de allí es contraria
a los principios mismos fijados por el constituyente de 17. Pues nos queda poco tiempo, 5 minutos. Bueno, en 5 minutos hablaría yo de lo último que quedó, que es lo de los poderes públicos. Hay cambios muy importantes. Primero, se había venido siguiendo un régimen presidencial, porfiriato. La Constitución de 57, por temor, Constitución de 57, la causa inmediata fue la dictadura de Santa Anna, protegió, digamos, a la nación, dándole todas las facultades al Congreso y minimizando al presidente de la República. Así recibió la Constitución Benito Juárez. Y tuvo una lucha permanente con el Congreso. Quería la reforma constitucional, pero le dijeron, oye, pues, hiciste una guerra de reforma, venciste al invasor francés, liquidaste al imperio, todo con tu bandera de la Constitución, y lo primero que quieres hacer es reformarla. No. Pero sí lo logró el presidente Lerdo, que ya equilibró los poderes, fundamentalmente dándole al presidente de la República mayor participación dentro del proceso legislativo y el veto presidencial, o sea, el poder detener solamente en forma temporal una ley que se está discutiendo, que ya se aprobó en el Congreso. Es decir, esa ley yo no estoy de acuerdo, bueno, regresa al Congreso para que con regreso la reconsidere. El primer jefe era un fanático del régimen presidencial. Como por allí se vislumbraba la idea del régimen parlamentario, de que participaran los secretarios de Estado, el secretario de Gobernación, y dijo, no, el régimen parlamentario no se lleva con el pueblo mexicano, el régimen parlamentario se da allá en Inglaterra, pero allá los ingleses que lo sufran, pero aquí es un régimen presidencial. Establece un régimen presidencial fuerte, no despótico, pero sí es un régimen presidencial donde el presidente de la República tiene un cúmulo de facultades suficientes para que pueda, pues, prácticamente manejar, o sea, muy fuerte frente al Congreso, como ocurrió durante muchos años. Régimen presidencial. Segunda cosa muy importante en la Suprema Corte de Justicia. Se había seguido el sistema de la elección, imagínense, la elección de los jueces en los partidos políticos. Esto de la elección para los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se cambia el sistema, entonces el sistema es que los denomine el Congreso de la Unión. Tranquilos. Los proponen las legislaturas de los estados, pero los aprueba el Congreso de la Unión. O sea, se reforma el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Respecto a los estados de la Federación, se les respeta su esfera de autonomía, pero se ocupa por primera vez una Constitución mexicana del municipio y se establece el municipio libre. Se establece el artículo 115, la libertad municipal. Todo esto ha evolucionado, como ustedes saben. El régimen presidencial se ha debilitado en cuanto a los principios fundamentales y ha ido creciendo. Analizar esas reformas o siquiera referirlas nos llevaría mucho tiempo, simplemente para irlas enumerando, pero lo cierto es que la realidad ha cambiado porque ha cambiado el país. Y eso sí quiero dejárselos muy claro, terminaría yo con eso. Yo les he ofrecido un panorama, como es necesario, de lo que ocurrió en 1857, pero también una proyección de lo que está ocurriendo el día de hoy.
mucho se critica la Constitución, mucho se dice que la Constitución tiene un exceso de reformas, etcétera. No voy a discutir ese punto, pero la realidad de las cosas es que uno era el país que teníamos en 1917 y hoy es el país que tenemos el día de hoy. Los cambios son espectaculares y los cambios se han dado en una forma acelerada. Uno, aquí adentro. Y por otra parte, México no es una isla. México depende en mucho de sus relaciones con el exterior. Y eso implica también cambios. Cambios que a veces no nos damos cuenta y decimos, es que estamos imitando. No, no estamos imitando, nos estamos adaptando. Y como les digo a ustedes, a veces efectivamente no se cumple con la Constitución. No es culpa de la Constitución, es culpa de los gobernantes y quizá de nosotros de no exigirles más. Muchas gracias. A partir de ahora se cuentan con alrededor de 10 minutos para realizar alguna pregunta o comentario que se desee sobre el tema. ¿Alguna pregunta? Entonces, profesor, puede hablarnos de las facultades constitucionales del Ejecutivo. En este sentido, sé que es lo que todavía Es muy interesante eso porque el término de facultades metaconstitucionales es un acierto que en su momento logró Jorge Carpizo para señalar que el presidente de la República tenía, independientemente de lo que la Constitución le señala, una serie de facultades que no están específicamente dentro de la Constitución, pero que no implican no solamente un desconocimiento de la Constitución, sino que son necesarias para poder cumplir las facultades constitucionales. Y así se citaban varias. Yo creo que debemos de distinguir esto. Hay siempre una tierra de nadie, digamos, entre lo que es la facultad del órgano, sobre todo al del Ejecutivo, vámonos con el Ejecutivo, y la necesidad que tiene el Ejecutivo de tomar una decisión. Yo creo que ese tránsito es precisamente donde se da esto de las facultades metaconstitucionales. Por ejemplo, una de las cosas que se discutió mucho en su momento es que la mayor parte de las reformas constitucionales provenían de la iniciativa del Ejecutivo. Bueno, el Ejecutivo tiene la facultad de iniciativa. La Constitución dice que tiene la facultad de iniciar leyes. Siempre se interpretó eso y nunca discutió nadie que eso fuese exclusivamente de leyes y no de la Constitución, porque entonces se quedaba la Constitución prácticamente sin ningún órgano que tuviese la iniciativa de una reforma, en primer lugar. En segundo lugar, se señaló que el presidente de la República pues era quien tenía la facultad, que en realidad era una facultad prácticamente exclusiva del presidente de la República. Pero eso se explica por el papel que tuvo el presidente de la República, por el papel que tuvo el Ejecutivo. No fue sencillo. Si vemos la evolución del Ejecutivo, fue una evolución sumamente difícil. El presidente Obregón, por así citarlo, tuvo un Congreso hostil en un momento dado. Me refiero a su primer periodo. Viene el presidente Calles, y el presidente Calles claramente incluso usa de la facultad
pero de la facultad de iniciativa constitucional para fortalecer y para centralizar el gobierno, y así centraliza. Por ejemplo, terminó con el municipio de la Ciudad de México, por la reforma bueno, mejor no les digo, pero esa debe de haber sido entre 24 y 28. Esa reforma tiene como consecuencia, desaparece el municipio en el Distrito Federal, pero además el gobierno de la hoy Ciudad de México le corresponde al presidente de la República, y así se dice en la Constitución, y lo hace a través de la ley que expide, etcétera, y así se crea lo que durante muchos años fue el Departamento del Distrito Federal. Se reformó la Constitución por una necesidad de centralizar. Se dice, bueno, pues es que ya era una dictadura, llámenle como quieran, pero había revoluciones en todo el país, había levantamientos de armas, y Calles provocó mucho el movimiento de los cristeros. En fin, todo hombre tiene claroscuros, pero allí las facultades se utilizaron porque era necesario que se utilizaran. El presidente Cárdenas en un momento dado tiene el suficiente poder y dice, yo nacionalizo el petróleo porque ahorita es el momento, y tiene a la nación en su conjunto. ¿Dónde estaba la facultad de nacionalizar el petróleo? Es decir, las circunstancias van determinando, y sin embargo ya el presidente de la República, si nos vamos al día de hoy, ya está en gran parte sujeto al Congreso. Ya creo que en gran parte nos costaría un poco de trabajo decir cuáles son sus facultades metaconstitucionales. Bueno, negociar un tratado internacional es facultad del Ejecutivo. Si lo está haciendo o lo está mal, esperemos que lo esté haciendo bien. Eso es una facultad que tiene, porque tiene la facultad de conducir las relaciones internacionales. No es necesario que la Constitución diga, bueno, se puede sentar a negociar con los secretarios de Estado, puede hacer boletines de prensa. No, tiene que tener una facultad amplia. Esa es la facultad metaconstitucional. No hay que confundirla como una facultad no constitucional, que sería contraria a un texto, que las ha habido. Por ejemplo, eso lo ponía yo como ejemplo en una reciente conferencia. El Senado tiene facultad, y siempre la ha tenido, para declarar cuando hayan desaparecido los poderes de un Estado que es necesario nombrarle un gobernador provisional. Dice el texto constitucional, ya no hay tiempo de leerlo, pero dice cuando hayan desaparecido los poderes. Se ha interpretado ¿cuándo? Declarar cuando hayan desaparecido los poderes. Entonces, durante mucho tiempo, el presidente de la República, en connivencia con el Senado, un gobernador que no se alineaba, fuera, desaparecieron los poderes del Estado, dado en la Constitución, una burla. Todos los textos de mis maestros, inclusive lo que yo he escrito, pues está contrario a esa interpretación constitucional. Sin embargo, privó. El último presidente que se atrevió a hacerlo fue el presidente Salinas, y sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo, eso sí se lo garantizo. Pero dijo, no hay de otra. Bueno, no hay de otra, pero pues, con esos no hay de otras. A veces a dónde va uno a acabar, ¿no? Ese es el punto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿De qué modo es que hubiera afectado al Estado mexicano el hecho de que atacara a la Iglesia en cuanto a la política de exteriores? ¿Perdón, de qué política? Bueno, la relación con otros países. Básicamente el no reconocimiento de México. Básicamente lo que se estaba manejando era la opinión pública de diversos países señalando que México atacaba a la religión, que se trataba de un régimen, digamos, no religioso. Como ya
en ese momento empezaban a sonar los primeros cañones o armas en Rusia, y ya había el temor del socialismo institucionalizado. Eso se relacionó mucho con el socialismo. ¿Hasta qué punto? No le podría yo decir. Es decir, si realmente el argumento tenía la solidez que los renovadores le dieron, o bien exageraron un poquito el punto, es difícil manejarlo. Sí había un sentimiento contrario al gobierno de México, como un gobierno contrario a la religión. Me refiero al extranjero. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Miguel. Se mencionaba anteriormente que la promulgación de la educación socialista como tal trajo la opinión de varios grupos reaccionarios. Podríamos entonces también adjudicarle, por ejemplo, la fundación del PAN en el 39 con Manuel Gómez Morín a estas políticas, o también el levantamiento de Saturnino Cedillo en su tiempo, ¿no? En el 37. Pero bueno, todas estas diferencias ideológicas, ¿en qué momento tuvieron injerencia en la Constitución o en las reformas posteriores a la Constitución? Sin hablar, claro, de la reforma del 94, la reforma política. Quisiera saber qué, respecto a estas luchas sociales o levantamientos, ¿cómo ha tenido injerencia? Bueno, el levantamiento de Cedillo en realidad pues fue el último levantamiento armado, afortunadamente, que hubo. Esto se levantó en armas y esto ya sonó en la época. Está alguna referencia en las correspondencias del general Cárdenas como una rebelión un tanto cuanto, digamos, trasnochada, que ya no se llevaba con el país. En otra época hubo muchas rebeliones, bueno, les digo, de rebeliones recientes, pues estuvo la de Murguía, estuvo la de Escobar, en fin, como rebeliones fue, bueno, la de la Huertista, es decir, todavía había la trágica costumbre de hacer funcionar los rifles y no la razón y los votos. Por lo mejor es que ustedes quieran, pues era una inmadurez si se quiere. Y desafortunadamente pues todo el siglo XIX lo perdimos por esa desafortunada inclinación a resolver los problemas a base de pronunciamientos militares. Inclusive algunos trágicos pronunciamientos hechos durante la invasión norteamericana, que es una verdadera vergüenza. Eso por lo que respecta a la revolución de Cedillo. Yo diría que eso lo que el general Cárdenas aprovechó fue para limar la comunidad civil y para firmar la Constitución. Él sí, esto lo hizo, digamos, valer como una defensa constitucional impecable, su razonamiento, impecable. Mencionaba usted el fenómeno de la acción nacional, es un fenómeno interesantísimo. Yo sostengo que hay dos procesos. Hay el proceso normal de una constitución que se aplica y hay el proceso normal de una constitución que paulatinamente va cobrando vigencia, que es el caso de la Constitución mexicana. Si analizamos los escritos de la época, Vera Estañol, el mismo Rabasa,
Lo que dicen es que la Constitución del 17 fue una Constitución impuesta por un grupo revolucionario, y que esa Constitución pues, es una Constitución inválida por ser impuesta. ¿Qué es lo que le da el valor finalmente a una Constitución? Lo que Max Weber definió la legitimación, es decir, en el momento que no es un momento preciso en el tiempo en que la mayoría o todos cumplen con sus preceptos. Los primeros que se ajustaron a los preceptos en todo lo posible fueron los presidentes Porticier y Cárdenas, y en alguna medida menor anteriormente Calles. Si vamos a ver cómo se fueron adaptando los presidentes a la Constitución. Con 20.000 cosas que valdría la pena en otra ocasión platicarlas, pero por ejemplo, bueno, pues Calles me va usted a decir, bueno, pues acuérdense que Calles mató a Serrano y a Gómez en Sinac y a Gómez en Veracruz, porque fueron los candidatos que se elevaban frente a la sucesión del general Obregón. Y el general Obregón nunca pudo tomar posesión de su segundo periodo presidencial porque fue asesinado en La Bombilla, aquí cerquita de San Ángel. Y gracias a eso vino la reforma que ya hizo Abelardo Rodríguez, este es como del 34, donde se volvió al principio de la no reelección, que es el día de hoy. Y con eso estamos tranquilos. No se ha vuelto a presentar el problema. Sí, cada 6 años venía la idea de que se va a reelegir, se quiere reelegir. Nunca se atrevió ningún presidente a reelegirse. Sí designaba a su sucesor, facultad metaconstitucional. Designaba a su sucesor. Y se cubría aquello con toda la formalidad de las giras presidenciales, etc. Pero el sucesor no necesariamente seguía la política del antecesor. Y muchas veces hubo confrontamientos serios, desde Ruiz Cortines con el presidente alemán, por ejemplo. El presidente Ávila Camacho se la llevó muy bien con el presidente Cárdenas, porque el presidente Cárdenas, para evitar otra efervescencia del país, designó a Ávila Camacho como su sucesor, en lugar de Francisco J. Mújica, que era el candidato de las izquierdas, y digamos el candidato del pueblo. Pero el general Cárdenas dijo, se va a hablar. Bueno, este es el caso de Acción Nacional, que es un caso interesantísimo. Es un caso interesantísimo porque ya había habido una revolución cristiana. Ya había habido, a raíz de la reforma constitucional, que fue muy fuerte ese sentimiento antigobierno por la enseñanza socialista. Ya había habido todo eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Viene la reacción del general Cárdenas, designa a Ávila Camacho como sucesor. Y lo primero que dice Ávila Camacho, yo soy creyente. Lo primero, no dice yo soy católico, no dice nada. Todos sabían que doña Soledad, doña Chole, como Dios a mí se le decía, iba a misa todos los días. Pero esa es la cuestión de todos los liberales mexicanos. Todos los liberales mexicanos impugnaban contra la iglesia, pero a las esposas todas comulgaban. Dice, así han sido los discursos. Y esto, en esa situación, don Manuel Gómez Morín. Don Manuel Gómez Morín es uno de los antiguos estudiantes que hay en México. Don Manuel Gómez Morín fue director del Banco de México y la nombró nada menos que el presidente Calles, sabiendo que era un católico, pero católico, pero usted sabe, un hombre enormemente inteligente, enormemente creativo. A él se le debe el Banco de México
de la concepción que ahora tiene el Banco de México, fue la que defendió con una buena noticia. Ahora, funda el Partido de Acción Nacional de México. ¿Qué efecto tiene esa fundación del Partido de Acción Nacional? Es parte de la legislación de la Constitución. ¿Por qué? Porque el catolicismo organizado, al constituir el Partido de Acción Nacional, dice: no vamos a levantarnos en armas, vamos a pelear el sufragio, vamos a aceptar las reglas y nos sometemos al sufragio. Si ustedes no lo cumplen, no están cumpliendo con la Constitución, pero ya se está invocando la Constitución y ya se está improvisando la Constitución. En consecuencia, sí hay un proceso de adaptación y de legitimidad. Esto no es derecho, esto es sociología. El autor que mejor lo ha tratado se llama los tres tipos de legitimación, cómo se va legitimando. Eso es una legitimación institucional. Poco a poco se van asimilando las instituciones. El día de hoy nadie discute ya los procedimientos. Sí queremos que los cambien, pero que se cambien en la Constitución. No sé si eso contesta todo lo que quiero. Bueno, pues hemos concluido esta sexta sesión. Maestro, le agradecemos enormemente su asistencia a este coloquio. Permítanme un par de minutos nada más. Primero que nada quiero agradecer la presencia del maestro José Gámaz Torruco, porque nos ha planteado una serie de temas que nos permite hacer una retrospectiva para poder entender el país que somos. Sin este análisis de nuestra génesis constitucional es muy difícil entender el país que somos. Y por eso yo quiero proponerles una cosa. Les quiero proponer que le tomemos la palabra al maestro Gámaz Torruco, porque en repetidas ocasiones dijo que esos temas se pueden tratar en otro momento. Yo soy de la idea que, en complemento de este coloquio, debemos de organizar un foro en donde podamos analizar las reformas constitucionales de esta administración. Y justamente allá hay dos temas. Bueno, sin duda el maestro Gámaz Torruco podría hablarnos del conjunto de las reformas, pero yo pongo especial acento en la reforma educativa y en la reforma del artículo 27, que son dos temas que lo que está sometiéndose a discusión es justamente el texto original de nuestra Constitución con estas reformas, porque finalmente es cierto que se refieren a dos realidades totalmente distintas. Estamos hablando de una centuria, hacia 100 años, en los cuales el país se ha transformado de una manera de raíz, radical, ¿no? Somos una gran nación, no tengo la menor duda. Y es momento de empezar a pensarnos de una manera distinta, porque en esos largos 100 años, este país se ha transformado en muchos aspectos, la gran mayoría, para bien. El hecho de que estemos en una institución como esta, que podamos discutir libremente estos temas, bueno, es resultado justamente de lo que aconteció en ese largo periodo. Y hoy el maestro Gámaz Torruco, de una manera muy clara, muy puntual, nos ha planteado la génesis de tres artículos que son fundamentales: el tercero, el 27 y aludió también al 123. Y para ello mencionó distintas personalidades, algunas de las cuales ya habíamos aquí señalado, a Mújica fundamentalmente, Heriberto Jara, pero hoy nos mencionó también una figura que me parece no se le ha dado en la justa dimensión, que es Pastor Roa. Pastor Roa, si la política es el arte de la construcción de los acuerdos, Pastor Roa era un artista de la política. Porque justamente lo que nos falta actualmente, lo que podemos comprobar
cuando escuchamos los noticieros, cuando vemos las noticias por las noches y vemos los reportes de la Cámara de Diputados, lo que vemos es justamente la pobreza argumentativa de nuestros actuales legisladores. Vemos la falta de oficio político de estos actores. Este hombre nos demuestra cómo se puede hacer política de una manera distinta, no llegando a la estridencia, a la discusión y la descalificación, sino llegando ya con acuerdos previos que te permitan justamente avanzar. Eso es la política. Y hoy más que nunca tenemos que reivindicarlo como el arte de la construcción de los acuerdos. Y bueno, pues es una lástima que el tiempo nos ha ganado. Estos temas en verdad son apasionantes porque, insisto, de lo que estamos aquí reflexionando no es nada más el referente de nuestro pasado histórico, sino la posibilidad de comprender nuestro presente y, por qué no, Michelet, pensar en la utopía, pensar en el futuro. Maestro Gámez Torruco, le agradecemos infinitamente. Y a nombre de nuestra directora, la maestra Leticia Cano, me permito entregar a usted una constancia es un placer tenerlo aquí. Y lo mismo a Perla. Muchísimas gracias. Para concluir, yo estaré en contacto con el maestro Gámez Torruco para, es difícil que ya en este semestre nos dé la oportunidad de organizar un coloquio o un foro, pero sí para mediados del semestre próximo, sí me parece que sería muy importante continuar con nuestra tarea de reflexión y seguramente vamos a pedirle que nos distinga nuevamente con su participación. Nuevamente, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. Estamos pasando a una etapa ya distinta del coloquio. Ya hemos visto algunos de los personajes centrales, la reflexión con los temas nodales en las discusiones del constituyente. Corresponde ahora, en nuestra segunda etapa, el próximo jueves, con la presencia del doctor Octavio Rodríguez Araujo, ya plantearnos grandes temas que han sido momentos cruciales del país que tienen que ver con los temas constitucionales. Veremos la difícil construcción del laicismo en este país a partir de la relación Estado-Iglesia, y para ello nos esperamos el próximo jueves 11 de la mañana con el doctor Octavio Rodríguez Araujo. Doctor, maestro Gámez Torruco, nuevamente nuestro agradecimiento y reconocimiento. Muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un placer.